esto, ¿no? ¿Quieres estar al día con los temas de tu propiedad horizontal? Entonces, todos los sábados a las 11:30 de la mañana, sintoniza Radio Panamá, donde Priscila Cuban, abogada y administradora de propiedad horizontal por más de 36 años, te orientará. Aprenderás sobre tus derechos y deberes, lo mismo que de resolución de conflictos y mucho más. Hablemos de PH, todo en propiedad horizontal, los sábados de 11:30 am por Radio Panamá, 94.5 FM. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Hoy no es un sábado cualquiera. Hoy, 20 de diciembre, es un día de reflexión nacional, un momento para detenernos, recordar y honrar la memoria de quienes perdieron la vida, así como para reconocer el dolor que marcó a tantas familias panameñas tras la invasión de 1989. En Hablemos de PH, creemos que la memoria también forma parte de la convivencia, del respeto y la construcción de una sociedad más consciente y solidaria. Por eso el programa de hoy es especial. No venimos únicamente a hablar de propiedad horizontal, venimos a reflexionar sobre cómo los hechos del pasado nos recuerda la importancia de la dignidad humana, del diálogo, de la paz y del respeto entre vecinos, comunidades y naciones. Acompañemos en este espacio de reflexión, memoria y compromiso. Acompáñanos en este espacio de reflexión, memoria y compromiso con un Panamá más humano. Soy Priscila Cuban y esto es Hablemos de PH. Hoy tenemos como invitada a una colega administradora, ciudadana panameña, residente de Chanis por 36 años. Estudió comunicación social, actualmente jubilada. Trabajó en el sector público por 22 años en el IRRE y luego se dedicó a trabajar en el sector de ventas desde 1998 en diversas empresas. Actualmente se desempeña en este loco oficio de administradora de PH y es residente del pueblo de nuestro invitado especial Manolo Álvarez Cedeño, chamero de acero. Este es Jacinta Pití. Entonces también tenemos como invitado a Manolo Álvarez Cedeño. Es un periodista panameño con amplia trayectoria en prensa escrita, radio, televisión y ha sido corresponsal de la agencia AFP, Agence France Press, durante su carrera profesional. Además de su trabajo periodístico, es autor de la crónica novelada El Águila Batida, una obra que reconstruye y reflexiona sobre los hechos ocurridos el 14 de junio de 1978 en la Universidad de Panamá, relacionados con la lucha social y política de esa época. En el presente, Manolo, después de haberse retirado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá por espacio de muchos años, regresó y ha terminado satisfactoriamente su carrera. Esto es un gran logro y queremos darles felicidades a Manolo en el día de hoy y públicamente ante todos nuestros radioescuchas. Manolo Álvarez Cedeño no solo vivió en la primera fila la invasión de los Estados Unidos de Panamá, sino además tuvo que arreglárselas como pudo para cumplir su labor periodística e informar al mundo lo que ocurría en Panamá aquella noche y madrugada fatídica llena de muerte y dolor. Antes de darle la bienvenida a estos dos invitados especiales, quiero mandar un saludo especial a nuestros compañeros que están ahorita mismo aquí con nosotros, la licenciada Álvaro Semena, desde aquí de un lugar de la localidad de la avenida Balboa, el licenciado Felipe Chen, desde el corregimiento de Pueblo Nuevo, la licenciada Amanda Lajit, que como siempre la yeyesada está en Paitilla, y el licenciado Justin Lajit, que creo que se encuentra en el corregimiento de San Francisco en estos momentos. Y un saludo a nuestro querido Pinky Concepción, hasta su casa, donde debe estar con sus 8 chiquillos y su nieta. Buenos días, Emi, buenos días, Manolo, ¿cómo están en el día de hoy? Saludos, Priscila. Un abrazo. Saludos, saludos. Bueno, entonces empecemos porque aquí vamos a hacer historia. Dentro del grupo hay personas que no habían, bueno, hay una que no había nacido cuando se dio la invasión. Otro que estaba recién nacido cuando se dio la invasión. Wow. Y bueno, los ¿Y demás Alba, no cuántos sabemos. años tenía Alba en esa época? ¿Cuántos años tenías tú, Alba, cuando la invasión? Yo tenía 12 años. Yo Ya, tenía 12 11. años. Y vivía en la Loma del Cristo. Así que tú te puedes imaginar. ¡Qué Aviones. locura! Que va cerca de Tinají. Cerquita donde vivía Priscila antes. Bueno, y La entonces Loma ahí del donde Cristo de San Cerca Miguelito. donde hubo un ¿Y, combate intenso por 1 hora.
¿Y cuántos años tenías tú, Felipe? Tira tu cédula para saber cuántos años tenías 11 tú. años, pero 11, para ver si Tú ya eres ves, más, de tú eres 12. más joven que algo. No, eso no Por puede ser supuesto, yo nada. soy más joven que Álvaro. Qué locura. Bueno, Lo el que pasa es que, asunto es que bueno, mientras Saquen la yo, cédula. bueno, yo voy a empezar por contar yo dónde estaba tú cuando se estabas dio la. cerquita de un saqueo, ¿no? ¿Dónde tú No, yo no, estabas? Frente, yo les voy a contar dónde yo estaba. en la casa de tu mamá. No, espérate, resulta ser que cuando yo vivía aquí en Panamá en el año 1987. Y mi papá estaba asustado porque en ese tiempo estaba todo el tema de la sedición, la cruzada civilista, algo que la juventud de este país no conoce porque creo que no han vivido, además de la protesta en la mina, nunca vivieron en la época en realidad que aquí en Panamá se protestaba. Y no era de que un domingo ni un sábado, sino todos los días había protesta aquí en Panamá. Y Entonces yo se recuerdo, tocaba ¿cómo? paila. Se Y tocaban se las tocaba pailas. paila. Y se Paila. tocaban las pailas, y no solamente eso, sino que yo me acuerdo que en Reparto Chanis, y no me dejará mentir Emi, que era vecina mía, nosotros, entre los vecinos, entre los cuales voy a tirar el agua a Sandra Escorcia, estaba el actual viceministro de Ambiente, Óscar Vallarino, estaba también Richie Olivella, o sea, todos vivíamos en la principal y cada vez que pasaba nos íbamos y comenzábamos a llenar todos esos árboles de papel higiénico para que estuvieran todos llenos de papel higiénico blanco. Y adicional a eso, entonces pintábamos de blanco la calle. Una vez tuvimos que salir Richie y yo corriendo y meternos debajo de una mata porque dice un señor, nosotros estábamos pintando una piña en la calle y dice un señor, allá atrás viene la chota, pero nosotros pensábamos que era broma y cuando levantamos la cara, mijo, que venía la chota de por allá atrás, salimos en volada, dejamos esa pintura y quedamos metidos debajo de las matas de ahí de la casa de la señora Oro. Y mi papá ya se hartó de que yo estuviera metida en todas las revueltas habidas y por haber, porque hasta tiré piedra por allá por la USMA. Entonces que decidió que bueno, cuando suspendieron la universidad, me mandó para Estados Unidos. Y por Por ahí allá, se pues, manda revoltosos. espérate, por allá entonces conocí al padre de mis hijos y ya Se no manda revoltosos. regresé. Entonces, para el año 1989, que es cuando se da la cuestión de la invasión, yo estaba recién dada a luz del licenciado Justin, ahí presente en esta reunión del día de hoy. No tenía, Justin había nacido el 26 de noviembre. Y allá estaba mi mamá, la amiga de Manolo Mellita, y estaba mi esposo y estaba Justin recién nacido, yo pues recién parida porque no tenía ni el mes, yo parecía un fantasma, pues chiquillo nació casi de 9 libras y me estaba matando el tal Justin. Entonces, esa noche cuando comenzó el tema de la invasión, mi mamá le dice a mi esposo de que, oye, no se te ocurra ir a decirle a Priscila nada de que están invadiendo Panamá, pobrecita, pues después, imagínate, porque yo estaba amamantando y toda cosa, me iba a poner nerviosa y no sé qué. ¿Qué creen que fue lo primero que hizo el cubano apenas entró al cuarto? Calladito se fue y me despertó para decirme que estaban invadiendo Panamá. Así que ahí ese fue mi momento de conocer la situación, asustada porque mi papá estaba acá en Panamá, estaba mi hermano también, mi hermano durmió toda la noche en la invasión, no se enteró de nada, y estaban mis otros hermanos, o sea que al final yo estaba Wow. bien asustada porque mi familia estaba acá, pero yo no viví ni un segundo de la invasión presencialmente, a diferencia de ustedes, que esa es la experiencia La que quiero viste que en la acción, la acción, la que triste historia. Emi fue testigo, pero Manolo fue parte de la acción. ¿Dónde estabas tú, Emi, cuando se dio la invasión? Hola, hola, sí, mira, yo estaba en mi apartamento. Yo vivo detrás de la mamá de Priscila, en la parte de atrás, y no conocía a Priscila ni a su familia. Y hay un apartamento, un edificio de apartamento que tiene planta baja, primer alto, segundo alto. O sea, yo vivía ahí arriba. Solamente son 6 apartamentos, bastante grandes. Y estábamos ahí, ya me había acostado a dormir con golpe de 11 de la noche, cuando de pronto escuchamos un ruido lejos, bum, 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 bien grave, pues eran las bombas en Panamá Viejo. Y esto me desperté, salí a mirar por el balcón a ver qué podíamos mirar y veíamos cómo iban los aviones, iban llegando, qué sé yo, nosotros nos imaginábamos cosas. El vecino de abajo era el capitán de la cuestión en el cuartel de Panamá Viejo.
y él entonces tuvo que salir para allá, después regresó, no sé a qué hora porque no estaba pendiente, pero la verdad que sí nos asustó mucho. La luz se fue por un par de horas y la inquietud que teníamos todos, mis hermanos vivían en Nuevo Reparto, Panamá, otro vivía por el bosque, o sea, fue una conmoción muy grande en la comunicación que hubo, también con personas allegadas que trabajaban en el área del canal, nos decían, comenzó la guerra, no sé de dónde viene, manténganse en sus casas, y la verdad es que había un gran temor. Afortunadamente, mencionándolo, el vecino de abajo era un ingeniero, muy bella persona, y su esposa enseguida se comunicaron con nosotros, que qué nos podían ayudar, nosotros que le podíamos ayudar. En ese tiempo yo tenía esplendorosos 33 años, Wow. Dios maravilloso, y la verdad es que nosotros nos pusimos a conversar entre todos los que vivíamos ahí y fue un asunto bien solidario. Había un vecino de abajo que ese estaba como en, no sé si era, ¿cómo se llama? Varillero, perequero de esos que fueron De los después a batallones la... de la dignidad. Era Codepal. Eso mismo, o familiar de alguno. Y con ese sí no nos hablábamos porque le teníamos, era más miedo a él que a los gringos. Así que sí, fue una noche terrible, ay, cosas que me acuerdo, por ejemplo, que ese día yo había salido a Zara, Panamá, a comprar mis perfumes y qué rico, estaba muy contenta, pero había tanta gente comprando que me fui para mi casa. Obviamente no compré nunca nada hasta enero. Así que fue una noche terrible. No hubo una confrontación como tal, pero bueno, en días siguientes sí vimos mucho, ¿cómo se llaman? Tanques y cosas raras que obviamente no estábamos acostumbrados a ver por ahí. Qué locura, Manolo. ¿Y tú dónde estabas cuando todo empezó? Se congeló Manolo. Yo vivía en la... Buen día a todos, gracias por permitirme participar con ustedes acá en esta transmisión histórica. Yo vivía en el área de Santa Ana, calle Colón, frente a la alcaldía capitalina, y era corresponsal de la agencia francesa de prensa FP. Una puntualización histórica nada más, cuando Priscila menciona de que la corretieron porque estaba pintando una piña, es que al general Manuel Antonio Noriega le decían cara de piña porque tenía la cara llena de cicatriz del acné de adolescente. Entonces eso, gritarle cara de piña a Noriega, que era una venganza del pueblo que se sentía oprimido, te corrías el riesgo de que te arrestaran. También durante la historia de nuestro país, Estados Unidos ha intervenido 21 veces, 21 a 22 veces, en una serie de intervenciones, algunas de ellas solicitadas por los gobiernos de la época. Por ejemplo, durante la huelga inquilinaria en 1925, la tropa que los panameños de los arrabales Marañón, Chorrillo, Santana, protestaron por los altos cánones de arrendamiento porque no podían pagarlo. Y hicieron una gran protesta y se pidió la intervención de las tropas de Estados Unidos que coparon por completo, y hay fotos históricas que así lo demuestran, el parque de Santa Ana. O sea que esto de las acciones, de las agresivas acciones militares de Estados Unidos contra Panamá no es nueva, y yo tengo una postura firme sobre las invasiones, y es un rechazo total. En cualquier parte del mundo donde haya una agresión como esa, yo creo que tengo la responsabilidad histórica de rechazarlo. La invasión no empezó el 20 de diciembre. La invasión empezó el día 19 a eso de las 11:45, 11:50 de la noche. Yo pertenecía al grupo de corresponsales extranjeros que operaba desde Panamá como corresponsal aquí en la ciudad capital. Y en la tarde nosotros un grupo de corresponsales, habíamos participado de la cobertura de unas maniobras militares de ablandamiento que ejecutaba casi a diario el ejército de Estados Unidos. Y luego de eso nos fuimos un rato al Chorrillo a comer pescado frito y a tomar cerveza. Como a las 7 de la noche me llama el segundo corresponsal de UPI, United Press International, el principal era Tommy Cupas, y me dice el gringo John Otiey: mano, lo que está pasando en tu país
hay mucho movimiento de tropas. Y yo le dije, no, 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 yo creo que es otra maniobra militar de ustedes los gringos. Me dice, no, esta vez es serio. Vienen bajando muchos aviones de Fort Bragg en Estados Unidos y vienen a derrocar al general Manuel Antonio Noriega. Yo me comunico inmediatamente por teléfono a la sede central de la Fran Press en San José, Costa Rica, y converso con el corresponsal jefe francés, Dominique Petit, y le digo, Dominique, hay todas las señales de que Estados Unidos va a invadir. Hoy Panamá estaba en el centro de la información mundial por eh, los niveles elevados. Contra 1989, la intentona golpista del mayor Moisés Giroldi Vera, que intentaron derrocar a Noriega y terminaron siendo fusilados y asesinados 11 de los líderes golpistas. Así que Panamá estaba en el top 10 mundial de lo que es la noticia internacional. Antes de llamar a Dominique, yo hablé con una periodista que vivía frente al cuartel central, Nadia Miranda, y la llamé por teléfono, no había celulares, y le preguntó cuál era el ambiente allá, y ella me dice, "Ey, esto está raro, los Machoemonte, que eran los miembros de la tropa élite del general Manuel Antonio Noriega, que tenían su base en Riohato, en la base militar de Riohato, se habían trasladado a Panamá, por esto de la posibilidad de la invasión. Me dice ella, los Machoemonte están por ahí como vigilando, están locos, los veo más activos que antes. Y le digo, bueno, es que hay información de que la invasión va a caer ahora. Así que tan pronto te enteres de algo, nos comunicamos. Y yo converso con Dominic y le digo, bueno, esto parece que la invasión va a ser hoy. Él me dice, bueno, mira, este es el número de teléfono de mi casa que está al lado de la agencia. Apenas empiece la invasión, me llamas. Efectivamente, a eso casi rayando la medianoche, Calle Colón, en la antigua alcaldía, está, digamos que a unos 4 kilómetros al suroeste de donde quedaba el cuartel central en el Chorrillo, muy cerca de la casa de Pinky, que Pinky vive en calle 25. Apenas empieza el primer bombazo, me avisas, me dice Dominique Pitti. Y Pero cuando no yo, tumbaron, no tumbaron la comunicación. espérate, a eso vamos. A eso vamos. Y cuando yo escucho el primer bombazo, yo marco enseguida a Nadia Miranda, que vivía al frente del cuartel central. Yo tenía 23 o 24 años, algo así. Manolito Pollo. estaba recién nacido, sí, pero estaba en San Miguelito. Y Nadia Miranda coge el teléfono toda histérica. Me pareciera que yo la estoy viendo, imagino que estaba en bata, qué sé yo, todo el cabello despeinado. Y me dice, Manolo, Manolo, esto es horrible, el mundo se va a acabar, la cantidad de bombardeos que están contra el cuartel central. Nadie, ¿tú qué ves? Asómate al balcón. Dice, no, ahí se escucha el sonido de un megáfono, altoparlante, altavoz de los gringos, pidiéndole a los miembros del ejército panameño que se rindan, que es una acción contra el general Manuel Antonio Noriega. Todo eso está grabado. Mire, pero es que también ya los soldados de Noriega sabían que la invasión iba a caer porque en el cuartel central no había no había muchos efectivos militares. Yo inmediatamente marco a San José, Costa Rica, desde mi teléfono 228-7400, y le digo a Dominique Petit, Dominique, ya empezó la invasión, los gringos están atacando. Me dice, ¿ya tienes corroboración? Por supuesto, tengo vecinos del lugar, estoy viendo el canal 8 del Ejército de Estados Unidos aquí en Panamá y estoy mirando Radio Libertad, que era la emisora del gobierno y que hoy forma parte de SER TV, y están hablando de la invasión. Y me dice Dominique Petit, el francés, Manolo, ¿y ya te acercaste, ya fuiste a ver el cuartel central? Y yo le digo, ve acá, Está loco. francés, hijo de Qué puta, así le locura, dije. ¿Tú qué crees que yo voy a ir a locura. esta hora de la medianoche a que me maten allá? Y él cogió la cosa, ¿sabes? Me dice, tranquilo, Manolo, a ver, cuéntame qué está pasando. Y todo esto fue muy, 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 muy rápido. Y yo le reporté los detalles que tenía. Y el primer reporte a nivel mundial internacional de lo que estaba sucediendo en Panamá, o sea, el urgente. Eso se llama en la mecánica de la corresponsalía extranjera, se llama urgente. Fue una, si acaso, una línea. Estados Unidos invade a Panamá para derrocar al general Manuel Antonio Noriega. Se escuchan bombardeos en el área del cuartel central. Y allí yo vi, ustedes no tienen idea, la realidad supera la ficción. Yo salí hacia el área de la avenida B
y allí vi bajando una enorme fila de personas a esa hora de la noche cargando sus enseres, cargando los perritos, cargando a los niños en brazos. Pareciera una Pero imagen de ¿para una dónde iría película la del fin gente, del Manolo? mundo. No Para sé para dónde? dónde iban, la gente estaba huyendo del Chorrillo. Esa gente que venía bajando de la avenida B estaban huyendo del área del bombardeo. Entonces yo empecé a hacer reportes llamando personas y hubo un momento que vinieron y clac, me cortaron el La teléfono línea. en mi apartamento. Y yo digo, ¿y ahora qué hago? Dice Lupe. Bueno, llama a la vecina, a la señora May, que nos preste el teléfono. Y yo le toco la puerta a la vecina, que por supuesto estaba despierta. Oiga, señora May, vecina, mire, me cortaron el teléfono porque estoy mandando reportes sobre lo que está pasando en Panamá. Permítame el suyo, yo voy a hacer una serie de llamadas en directo y luego, en un par de días, yo voy a recibir un dinero y le voy a pagar todo lo que se haya consumido. Y empecé a mandar los despachos desde allí, desde el teléfono de la vecina, cuando de repente, clac, también se lo La cortaron. cortan a ella. Claro, me tenían esto chequeado. Fichado, claro. Sí, los gringos. Yo salgo a la avenida central y busco eh, eh, cabinas telefónicas, que habían un montón. Ya no, casi no Ya existen. no hay, sí, Sí, Ya exacto. no hay. entonces empiezo a llamar y en cada cabina yo podía mandar como uno o dos despachos. Me cortaban la comunicación. Manolo, Recuerdo precisamente cómo controlaba eso, el hacían en ejército de aquel, Estados Unidos. wow. Acuérdate que tenía el Comando Ah, Sur, tenía en la isla Galeta de Colón un centro ahí donde queda el Smithsonian ahora, un centro de radares y escuchas que abarcaba desde México hasta la Argentina. El último qué teléfono que, locura. que- que utilicé en esa noche fue uno que estaba cerca del Museo del Hombre Panameño, e igualmente ese me lo cortaron. Y ahí a la mañana siguiente, estoy yendo un poco rápido, lo sé, a la mañana siguiente, como a eso de las 11, yo me dirijo hacia el cuartel central. Yo cometí una serie de locuras que yo hoy en la lejanía del tiempo, yo tengo 66 años, yo no haría eso. Y cerca del Parque de los Aburridos, entre esas casas de madera, yo me meto en un callejón con la intencionalidad de ir al cuartel central y salir, me vi una imagen de lo más loca, ¿no? En medio del bombardeo había una señora lavando ropa, una señora, una Qué doña. locura. Y entonces, cuando me ve que me le estoy acercando, que yo iba con la espalda pegada a la pared, me dice, mijito, ¿usted para dónde va? Digo, no, yo voy para el cuartel central. Y me dice ella lavando ropa. Y yo, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Que lo maten? Y yo digo, no, ¿por qué? Yo soy periodista. Me dice ella, mira hacia adelante. Cuando yo miro, yo no me había percatado que a unos 15 o 20 metros adelante de mí había una barricada como con 7 gringos. Y todos me estaban apuntando con su fusil M16. Y ella me dice, mijito, váyase porque lo van a matar aquí. Yo muestro mi carnet a la distancia, pero las personas nunca dejaron de apuntarme. Cuando yo le conté eso a mi mamá, como 10 o 15 años después, casi le da un infarto. Yo tomo por el área del cementerio Amador y ahí vi el helicóptero que se asegura que fue derribado por miembros de los batallones de la dignidad, por una mujer de los batallones de la dignidad. Yo no tengo la certeza de que lo hayan derribado miembro de los batallones de la dignidad, pero ella estaba en la calle. ¿Qué hacía ese helicóptero ahí? Era un pequeño helicóptero y en la cárcel modelo que estaba cerca del cuartel central había preso un gringo, Frederick Muse, que lo habían detenido porque lo acusaban, y era cierto, de que era agente de la CIA. Entonces ellos bajaron en un comando esa noche para liberarlo. El cuartel central estaba bombardeado. Mientras caminaba hacia el área del cuartel central, iba acompañado con el periodista Pepe, Pepe Collado, que reportaba para un medio mexicano, y con otro amigo Ceballos. Cayó una bomba enorme en el área del cuartel central y la onda expansiva y el calor nos tiró a los tres por el suelo. Vi una señora, el cuerpo de una señora gorda, ella, muerta en la entrada de la cárcel modelo. Todo eso era destrucción. Tú sabes, Manolo, Em, que a mí me contó alguien que tiene mm, por qué saberlo, que la morgue, Sí. historias que he recopilado en el camino, que la morgue del Santo Tomás estaba saturada, y ojo, algo a que te voy a llamar, que la morgue del Santo Tomás estaba saturada de cadáveres, y dice que llegó un comando y recogieron todos esos cadáveres y los desaparecieron, y nadie pudo hacer nada al respecto, y eso no es una mentira. Te digo porque la persona que me lo dijo, una persona que tiene por qué saberlo porque estuvo allí esa noche. Bueno, yo fui a la Dato, morgue. Cuéntame.
No, que iba a ser un dato curioso ahí de algo de una persona que mencionaste en todo el relato, Manolo, que es a mi compatriota, que buscaron en la cárcel, que lo rescataron. Eso Ajá, fue parte de un operativo porque él era parte de un grupo que estaba sí, residiendo en Panamá y que estaban propagando eh, mensajes, Tenía una radio clandestina, ¿no era? sí. ajá, pro revolución en una radio clandestina. Entonces él fue uno de los que atraparon de ese grupo y es interesante que era una de estas personas que desde adentro, desde hace mucho tiempo, a través de órdenes, pues, mandaban mensajes pro revolución a través de lo que estamos ahora, que es la radio. Bueno, Sí, era mira, mensaje contra el régimen tenemos que hacer militar. una pequeña pausa para que cumplamos con nuestra mención. Alba, por favor, te lo voy a agradecer. ¿Problemas en tu propiedad horizontal? ¿Necesitas asesoría experta para tu PH? En Bufete Candanedo somos especialistas en propiedad horizontal, brindando soluciones legales efectivas para administradores, juntas directivas y propietarios. Liderados por el licenciado Rolando Candanedo, contamos con más de 40 años de experiencia en el sector, respaldando también a empresarios y emprendedores en derecho corporativo, fiscal, propiedad intelectual y sociedades. Bufete Candanedo, asesoría integral para tu comunidad y tus negocios. Visítanos en Global Plaza, piso 6 o llámanos al 213-0033. Bufete Candanedo, tu tranquilidad, nuestra misión. Felicidades, compañera. Que, oye, es verdaderamente preocupante y me imagino cómo habrá sido la pobre Lupe asustada con su hijo. Imagínate, quiere decir que Manolito y Justin son contemporáneos, asustada de que tú salieras a jugarte la vida por hacer tu trabajo, porque yo estaría aterrada. Eso fue, Eh, eso fue difícil. Dominique Petit me había dicho, yo le dije, Dominique, yo no tengo auto. Me dice, busca la forma de que tengas un auto. Cuando yo llegue a Panamá, yo llevo efectivo y te voy a cancelar lo que tenga que cancelarte. Yo llamo a mi hermano que vive en Villa Lorena, mi hermano Oscar Álvarez, y entonces él sirvió de chofer mío. Nos vamos al Hospital Santo Tomás. Y ahí sucede algo que mi cerebro lo borró y que yo me acordé, él me hizo que de hace 10 años atrás estábamos tomando unas pintas en Chame y me dice que, hermano, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el Santo Tomás que llegó un camión 10 ruedas de los gringos con un montón de cadáveres en el volquete, levantó el volquete y tiró los cuerpos en el suelo, en el piso? Y dije, hermano, yo no me acuerdo de eso. Tienes que acordarte si tú te pusiste a llorar. Mi mente borró eso por completo. qué Pero ahí estaba locura. mi hermano para recordármelo. Y no solo eso, en el Santo Tomás yo también recuerdo algo que me impactó muchísimo. Bueno, todo me impactó. Cuando llevaron a una persona, a un señor moreno, a un negro, de un afro, le habían metido un balazo en la cabeza y de la cabeza le brotaba agua como cuando tú abres una pluma. Lo metieron por la entrada principal del cuarto de urgencia y por la otra entrada, por la otra puerta, lo sacaron directo a la morgue. El olor a muerte de la morgue se sentía por toda el área de Bellavista. Claro, porque eran cuerpos mutilados, desmembrados y tenían a una fiscal de la época que le llamaban la fiscal de hierro, eh, como documentando aquello en la morgue. No recuerdo, ella fue asesora de la alcaldía capitalina años después. No era, si no era la licenciada Navalfo. Anabel Fong. La Claro. tenían allí, ahí me la encontré. También me encontré en el Santo Tomás a Benjamín Colamarco, comandante de los batallones de la unidad. Y entonces yo, claro, aprovecho la oportunidad y le pregunto, comandante, ¿cómo va esto? Dice, todo bien, Manolo, está la resistencia, está, palabras más, palabras menos. La resistencia está andando el general Manuel Antonio, y digo, y el general Noriega, él está al frente de las tropas en los combates. Yo sabía que me estaba mintiendo, porque Noriega andaba huyendo. Cuando yo reporto inmediatamente en el Santo Tomás, habían como 2 o 3 teléfonos públicos, de ahí reporté inmediatamente
y los compañeros de la Fran Pérez que recibían el reporte decían, pero Manolo, él está mintiendo. Y por supuesto que está mintiendo, pero esa es la versión. Y entonces el despacho decía, el comandante de los batallones de la unidad fulano de tal Benjamín Colamarco dice que el general Manuel Antonio Noriega se encuentra al frente de los combates en la tropa, pero no hay ninguna otra versión que diga que esto es cierto. Eso el Hospital Santo Tomás fue horroroso. En el Chorrillo, en el área frente a la casa de piedra donde nació Roberto Durán, yo vi un auto del 68, un Chevrolet amarillo, al que una tanqueta de Estados Unidos le había pasado por encima, y en el cuestión del en el timón estaba el conductor, el cuerpo carbonizado. A mí me ha costado mucho ir documentando lo que sucedió y nunca he podido saber el nombre de la persona. La única referencia es que esa persona vivía en la Chorrera y que siempre que salía de trabajar hacía un pequeño stop aquí en el Chorrillo para comer pescado y tomar cerveza y luego irse. Es más, hace 2 años, fui a la comisión que investiga los hechos del 20 de diciembre que quedaban en el Parque Omar a preguntar por ese caso que tenían documentado, y ellos ni siquiera lo tenían registrado. Yo los ayudé a documentar. Eso en el área donde cayó la invasión. Los gringos dijeron que tenían un avión infalible que le llamaban el Steel. El estilo, ¿eh? El Sí, B-52, ¿no es? es que cuando disparaba no fallaba. Bueno, ese avión disparó no sé cuántos tiros al área del cuartel central, y los reportes que nunca le dieron, igualmente en la base de Ribato. En esa área del Chorrillo, calle 24, 25, 26 y 27, vivían como unas 20.000 personas, entre 15 o 20.000 personas. Todo eso quedó totalmente arrasado por la invasión. Todo eso quedó totalmente arrasado por la invasión. Y tú veías vuelvo con el tema de los zombies, tú veías a la gente los días subsiguientes buscando entre los escombros no sé qué cosa. Eh, Me encontré con un coronel mayor de Estados Unidos y frente al cuartel central, y le pregunto, oiga, pero ¿y ese olor este olor a muerto, a cosa podrida que emana entre los escombros? Me dice, no, 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 periodista, no, 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 no llegues a conclusiones. Lo que pasa es que como la invasión fue pocos días antes de la Navidad y la gente tenía sus cerditos, sus pavos, sus No. gallinas en la Ah, refrigeradora, y todo eso quedó destruido. Bueno, ese es el olor que era tú la estás comida. sintiendo. Pues mira, Sí, y yo sabía que eso era mentira. te digo que la misma persona que me habló del tema del Santo Tomás, hace unos Ujú. días me dice, muy preocupada, me dice, yo veo que nos están sensibilizando, que están saliendo escenas de que los americanos están regalando medicamentos, que están Sí, asistiendo en los lugares, que caminan por la ciudad, y siento que nos están sensibilizando y que en esta ocasión no es una invasión con bombas, sino que es una invasión callada, o sea, Mediática. simplemente, Es una no, que invasión están, mediática. ya están, que nos están acostumbrando a que esté la colonia americana nuevamente, con tantas veces que hemos dicho que no queremos más colonia americana en Panamá. Bueno, y es interesante porque el embajador de Estados Unidos de Panamá actúa como si fuera el presidente de la República, pero actúa de esa manera porque el presidente se lo permite. Se reúne con magistrados de la Corte, con diputados de la Asamblea Nacional, se reúne con funcionarios, con ministros. Eso nunca, yo no recuerdo. Aquí hubo un embajador después de la invasión que se llamaba Dean Hinton, un republicano, era un sureño, era un tipo duro, y cada vez que él se metía en los asuntos internos de Panamá, en el gobierno de Endara, que tomó posesión que ganó las elecciones en el 89, que las anuló el general Noriega y que tomó posesión después de la invasión en una base militar de Estados Unidos. El canciller Julio Linares lo frenteaba y lo paraba y le decía y le exigía respeto a nuestro país. Eso no está sucediendo ahora. Y cuando, por Bueno, ejemplo, cuentan, y digo que disculpe que hable como, tanto. no, sí, no, no, tranquilo, lo que pasa es que quería retomar el tema para que no se nos vaya el hilo de lo que llevamos, porque ya no estamos viniendo a la actualidad y quiero irme para atrás en lo que estaba ocurriendo en aquel entonces. Y parte de toda esta situación, después de todo este bombardeo y el olor a muerte, se da entonces el saqueo. Emi me dice que ella podía Sí. ver, que ella pudo. Emi me dice, cuéntanos, Emi, lo que tú presenciaste en aquel momento. Ok, mira, como yo vivía
¿saben dónde está? Bueno, detrás de Doradito, detrás de donde está el Yap Yap, o sea que yo sentía, y nosotros, los vecinos, estábamos preocupados porque en aquel tiempo también había un problema con que nos tenían como el cheque no nos los cambiaban, sino que nos los dividían en 3, 4 partes, era una Pagarés, locura. pagaban en Íbamos, pagarés. exacto, entonces para poder comprar, no podías comprar como tú querías, tenías que comprar pocas porciones. Entonces, Y te no quitaban todos. un porcentaje del cheque, entre 10 y Exacto, 15%. exacto, Manolo. Y entonces nosotros, pues no todo el mundo tenía la nevera llena, ¿no? Así que las personas decían, me llamaron, por ejemplo, a mí para lo del saqueo, me llamaron de la Renta 5, me llamaron de los Libertadores, hey, ya va a empezar el saqueo. ¿Qué saqueo? No, que la gente dice que como no tienen, van a reventar todos los supermercados. Yo, pero ¿y entonces? No vamos a tener entonces que comer, porque imagínate, yo no me iba a ir a un saqueo. Pues mira que nosotros empezamos a escuchar, yo no sé si tú te recuerdas que había un chino justo en la esquina, ahí donde está Doradito, un poquito más allá, ese chinito tenía de todo bien Y el de la surtido. esquina Ahí vendía tofu, ¿te acuerdas? al lado de, ¿cómo se llama? Creo De que donde está, ahora sí, ahora hay del una Montunito, venta al de lado del fruta al lado Montunito. de los Ajá. estacionamientos doraditos. Eso, No, no, bueno, no, el que está le en la curva, el que está en la reventaron curva. las puertas de Sí. atrás. Yo lo veía desde mi balcón, cómo le reventaban todo, no se podía hacer nada. Yo me tiraba al piso para que no me vieran que yo estaba mirando, porque yo decía, estos locos Codepadi, capaz que me avientan bala a mí también, porque andaban como ponchi. Y luego, a la hora y media, revientan toda la farmacia, revientan el supermercado que ahora está el La 99, El abren Blockbuster que farmacia, la quedaba todo. por ahí. farmacia del señor Chen. La Exacto, farmacia del la señor farmacia de Chen. Chen. Y Recuérdese que yo me entonces, crié en San Gerardo, entonces yo ok, Exagerado. Él estaba y la cerquita. gente estaba bien decía, cerquita. bueno, la gente de Panamá Viejo llegó, Le dio los con de Río todo, sí. Abajo vinieron, se llevaban las carretillas llenas y tú oías hasta en la mañana tuc, 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 las llantas, brrr, por ahí todo eso. Yo me iba por el lado de la lavandería, miraba la Cincuentenario porque yo la podía mirar. Oye, eso era una locura, cómo se llevaron todo. Todo. Y después me cuenta mi amiga, "Ey, que vamos a ir a romper". Y digo, que vamos, estás loca, yo no me salgo de mi casa, yo no salí de mi casa como en 5 días. Vamos a ir a reventar Sara Panamá. ¿Pero por qué? Si Que usted no no, come mira en tú, zapatillas. qué Como lo que fueron a locura. reventar Félix y después eran los mismos clientes. Eso Qué mismo, feo, eso qué mismo. feo. Pero Se Emi, la y aparecieron en entonces, la cámara. pero tú no saliste en 5 días, pero la gente ya no estaba robando por necesidad, sino simplemente por instinto animal, Sinvergüenzura, Por deporte. sinvergüenzura. Ahora por sinvergüenzura. deporte. Oye, y nosotros teníamos con nosotros una sobrina y entonces yo le dije, vamos a ir a mirar allá abajo qué es lo que pasó realmente, como a las 10 de la mañana. Y ella vino corriendo y me daba esos cartuchos negros de basura. Tenga, tía, tenga, me los trae llenos. Digo, tú estás bien loca. Pueden creer que el vecino de abajo tenía cajas de cerveza. Vecina, ¿usted quiere cerveza? Digo, es lo único que tienes. O sea, es lo único que tú te robaste. Dice, sí, sí, en el chinito este que lo reventamos. Digo, caramba, pero y entonces la otra gente que no puede venir a robar, ¿qué van a comprar? No me importa. Nosotros tenemos que Y la gente se manifestarnos, volvió tenemos loca. que reventarlo todo. Una Pero agresividad. ahí te No, das cuenta que hubo El único solidaridad comercio que no social en el reventaron PH. sí, el único bueno, comercio que La no gente, reventaron por esa área fue porque el dueño se puso con el seguridad a soltarse bala fue el centro industrial. el Ah, centro mira Y el, tú. industrial. y el coloso que estaba al frente, que Ah, y ahora dice es que Exacto. la fonda antioqueña dice que la la fonda incendiaron los bueno, caballos. el Capobar se llevaron desde el Capo para abajo. Mira, tú Pero, sabes Pero, que cuéntame, en cuéntanos. aquel tiempo mi tía estaba embarazada y con todo y su barriga podía tener como 7 meses y ella con todo y su barriga cuando se fue recuerdan, abajo estaba creo que el Gago en la entrada y en San Miguelito donde está el machetazo, ujú, enfrente, ahí en los supermercados que Sí, estaban ahí, mira, está el fuerte ahora. pero, ajá, sí. sí, sí, Eso, exacto, al lado, a eso le ahí cayó una esa bomba área de y ahí, bueno, con su barrigota, ella salió
y trajo bolsas con otra gente que la ayudaba para la casa. Así que usted se puede imaginar, yo decía, ay Dios mío. Pero a mí de todo esto me impacta mucho el hecho de que a nosotros nos pasaban, como esa área de San Miguelito es alta, nos pasaban los helicópteros muy cerca de la casa y ellos iban con los tipos armados enfrente, o sea, ¿cómo se llama? En la parte de la puerta del helicóptero. Y recuerdo claramente que yo inocentemente me paro en la puerta y le digo a mi tío, voy a subir para ver los helicópteros desde allá arriba. Y en ese momento ellos empezaron a hacer disparos y mi tío me jaló y yo creo que yo le agradezco a Dios por ese momento porque si no, no lo hubiera contado aquí, porque hay muchas cosas que no se reportaron para la invasión en aquel momento. Por Antes que supuesto. Antes que Manolo continúe con la historia, vamos a darle un Uno, espacito nada más antes de tomar la palabra, uno de la los momentos mención, bien Amanda. duros, no sé si la Licen se acuerda, la Licen Piti, fue el combate de Panamá Viejo al mediodía del 21 de diciembre. No sé si o sea, hasta allá se sintió. ¿Te acuerdas que había un cuartel en Panamá Viejo? Si no me Sí, equivoco, eran los Pumas. correcto. Mi vecino era Los el Pumas. capitán de ahí. Creo que eran Era los Pumas, si no me veterinario. equivoco. Ajá. No, Entonces, solo una puntualización para ajá, contextualizar. ¿Por qué los gringos ellos atacaron varios sitios estratégicos? En San Miguelito estaba el cuartel de los fusileros de los Tigres de Tinajita. Por eso atacaron el área de la amiga Algua en San Miguelito. sí. En Panamá Viejo estaba el cuartel de caballería de Panamá Viejo. Pero serán los Así Pumas, ¿no? es, Si no me No, equivoco. no, no, de caballería. Los de Pumas atacan a caballería. Caballería. Pumas. Caballería, una de los Sí, entonces, caballería. y ellos atacan ahí, hay una historia interesante. Hay una imagen que está en YouTube cuando se ven los helicópteros Encima de volando, la casa sí, por el área de esa de Panamá de Viejo. San Gerardo. Eso, Lo que pasa es que el combate se dio donde es ahora Costa del Este. San Gerardo colindaba con el área de Costa del Este, colinda con el área de Costa del Este. Y había pasado como 4 o 5 meses que había habido una invasión de terreno y la promotora hizo un muro que dividía el área de Costa del Este ok, con San Gerardo de Mayela. sí, Eso evitó que el combate se trasladara en medio de las casas. es Yo tuve interesante. vecinos que, o sea, el helicóptero se puso en la cancha de la barriada y comenzó entonces a disparar hacia allá y yo le respondía con las ametralladoras. Ese combate duró más o menos como 1 hora de combate. Combate largo. Sí, fue un combate largo. Y, y al final, lo que cuentan los vecinos que colindaban, que los separaba el área de combate de las casas, era que ellos nada más escuchaban los gritos de la gente del otro lado del muro, a tal punto que la línea de vecinos, que hoy es la línea de la calle Costa del Este, ellos la mayoría se fueron. Después de esa situación y lo que escucharon, prefirieron irse donde familiares a pasar para evitar cualquier situación después. Al rato, cuando nosotros nos asomamos hacia el cielo, estaban los gallotes dando vueltas en esa área. Ahí quedaba el vertedero de la ciudad. Sí, el Domper. El Dumbbell. Ahí quedaba el vertedero y a las 2 horas entró la Cruz Roja, pero según ellos no encontraron a nadie, no encontraron cuerpos, no sé qué habían hecho con los cuerpos, porque ahí Lanzallamas con todos esos no cuerpos. sé qué habrán Amanda, hecho, pero sí, para que fue un tema bastante duro. Yo recuerdo que los techos de la casa, como eran de silorrazos suspendidos, se levantaban de la fuerza de las explosiones. qué locura. Así Amanda, es. cuéntanos, bueno, en este caso no estamos hablando muchas cosas de PH, pero cuéntanos de todas maneras sobre la asociación APAPRO. Atención profesionales de la propiedad horizontal. Si trabajas en la administración, contabilidad, derecho, ingeniería o arquitectura, te invitamos a ser parte de APA Pro. PH, accede a capacitaciones, comparte experiencias y contribuye al desarrollo de mejores prácticas en el sector. Únete hoy y crezcamos juntos. Para más información, contáctanos a afiliaciones a vaporo@gmail.com y tenemos el nuevo teléfono que sería el 688-20072 para que nos puedan contactar.
68820072, que la vez pasada dimos el número mal, dimos el número mal con un dígito, porque el señor cuando nos vendió, anotó el número de una forma y el número es otro. Pero bueno, seguimos, Manolo, entonces Para no ya irme estamos. como Priscila, para no irme como los chepanos, tengo una situación y tengo que resolverla, así que nos vemos. Chao, chao. Nos vemos Saludos. el próximo Hasta sábado. luego. Gracias, Mucho gusto. Felipe. Bye, Bueno, bye. ya estamos casi al final. Mire, yo les dije que este programa se iba a ir en un respiro y así mismo se nos ha ido rápido. Entonces, al final, Manolo, ¿cómo sale Panamá librado de este? ¿Cuánto duró eso? Porque la invasión fue una noche, un día, pero en realidad esta tortura estuvo ¿por cuánto tiempo? O sea, ¿cuánto tiempo la gente estuvo confinada? ¿Cuánta gente la gente estuvo encerrada? Lo que yo entiendo es que la gente que vivía en edificios se colaboraron no solo con la caja de cerveza que le ofrecieron a Emi, sino que la gente realmente fue solidaria. No sé, cuéntame. Sí, hubo mucha solidaridad y una puntualización. La gente se volvió de todas las clases sociales, ricos, clase media, clase baja, se volvieron desquiciados y fueron a saquear todo durante 2 o 3 días seguidos. Alguien mencionó el caso de Felipe Maduro, qué sé yo, que los mismos clientes fueron a saquear. Eso no es una leyenda urbana, eso es una realidad. Tú Realidad. veías todo el mundo saqueando. Ya al final, cuando no había, a mí me pareció algo extraño, yo vi a alguien que se metió a un comercio, un almacén en la avenida central, espero que no haya sido el de la amiga Nacima, y Ojalá entonces que no. había robado como unos globos de helio. No había más nada que llevar. Se llevaban unos globos de helio y yo durante todo este tiempo trato de documentar para la historia y dejar un legado lo que sucedió durante la invasión. Esos días de la invasión siempre hubo un rumor de que un bus de Panamá había sido atacado en una barricada de los gringos. Yo hace un año y medio ya descubrí de qué se trataba, porque yo lo reporté como un rumor en aquel entonces, un rumor no corroborado, y hace como 2 años conseguí unos testimonios, un bus de la Chorrera que tenía la piquera aquí cerca del área de la Asamblea Nacional, que también estaban los buses de la zona del canal, iba huyendo porque el ambiente estaba pesado el 19, y por el área del Teatro Balboa, en Balboa, había una barricada de soldados gringos, como eso de 9 o 10 u 11 de la noche, y le ponen el alto. El conductor para y se puso nervioso y puso la reversa y echó para atrás. Les dispararon. En ese bus irían como unas 40 personas. Creo que solamente sobrevivieron 10 y eso no ha sido documentado. Lo que hubo fue una tragedia. Y Manolo, Comisión de la Verdad. ¿Qué pasó con eso? ahorita que está al frente el profesor Rolando Murgas Torraza, está haciendo una serie de investigaciones y ha logrado identificar al menos 5 cuerpos a través del ADN para que sus parientes le den cristiana sepultura. Yo me baso en las cifras de la Iglesia Católica panameña, que en su momento habló de 560 panameños muertos, en su gran mayoría civiles. Yo no me voy con la cifra que argumentan algunos de 2.000, 5.000 y hasta 10.000 fallecidos. Yo no creo. Yo creo que la cifra más cercana es la de la Iglesia Católica Panameña en el 91 o en el 92. Yo asistí a una exhumación aquí en el Jardín de Paz, donde los estadounidenses habían abierto una enorme fosa y habían tirado cerca de 60 o 80 cadáveres ahí. Y eso fue un empeño que lideró la señora Isabel Corro. Cuando abrieron con retroexcavadora la fosa esta común y fueron sacando las bolsas y abrieron al menos en 3 de estas bolsas, yo vi los cuerpos de panameños que tenían las manos atrás con sunchos y presentaban disparos en el cuerpo. ¿Qué significa esto? Que fueron capturados Y y luego ajusticiados. asesinados. Muchos de las tropas invasoras, de los soldados norteamericanos, eran jóvenes y se asustaban y disparaban contra cualquier cosa. Por eso yo digo que
Yo no sé por qué qué todavía hay sigo con el acá. tema de Panamá Viejo y los que se quedaron encerrados en la lama? Ya estamos casi terminando el programa. Claro, eso lo filmó, Pipe Terán con, no recuerdo el nombre del otro compañero que también era corresponsal de una agencia de televisión extranjera. Ellos van llegando y por la estatua Morelos ven lo que narraba hace rato el amigo Chen, que se estaban tirando desde las De los cuerdas, helicópteros. sí, desde los helicópteros y quedaban atrapados en la lama y la gente de Panamá Viejo le tiraban cuerdas para sacarlos. Eso sucedió. Hay un montón de cuestiones que hay que documentar, como por ejemplo, también me tomó como 10 años saber cuál era la vaca que desde el cielo bramaba. Es que era un avión AC-130 Spectre que tenía una ametralladora Gatling que cuando giraba el mecanismo para disparar no sé cuántas balas por segundo, hacía un bramido. Y cuando yo fui a documentar a Ribato y en el Chorrillo, y creo que en la Chorrera también me hablaban del avión que bramaba como una vaca. Entonces yo descubrí después de años, porque poco a poco ha sido ir armando este rompecabezas, Oye, que era Manolo, un avión AC-130 Spectre que disparaba quisiera al área del Chorrillo y al que cada Ribato. uno hiciera una reflexión final, obvio que Amanda no, porque no había ni nacido cuando fue la invasión, pero sí una reflexión final, Emi, sobre este tema y pensar pues qué es lo que nosotros ahora como panameños queremos para nuestro país y dónde no queremos regresar. Pues yo te diría que nunca habíamos visto en Panamá, que yo recordara, en mis 33 años en aquel momento, ya tiré la cédula, como dices, nunca se había oído de una invasión. Sí, Ujú. habían intervenciones de los gringos, pero como una invasión tal, no. Y es una cosa horrorosa. Yo, la verdad, el día de hoy me peluco todavía, me da muchísima tristeza. Nosotros, por ejemplo, yo trabajé en el Poli, Ujú. 4 compañeros no volvieron nunca, Sí, del IRRE. perdieron, sí, la gente que trabajaba, uno que trabajaba en Chorrera, otro era subalterno mío, o sea, gente que nos tocó muy de cerca, afortunadamente de mi familia nadie falleció, pero yo sí quisiera que la gente reflexionara. Es muy simpático ver que, ay, que la ganancia, que si pudieron intervenir y hacer y volver, sí, pero hey, ahí hay personas. Las Sí, personas sufren, las familias los extrañan. Y además, todos esos intereses económicos, ninguno de ellos se va a la batalla. Ahí lo que mandan es a la carne de cañón. Entonces, las guerras no son justas, exacto. no son nunca justas. No, Yo y veo que lo la peor es gente, que lo que me queda a mí también dentro es cómo las personas pasan de ser moralistas, éticos y todo lo demás a ser la violencia colectiva, las actitudes, Saqueadores. los pero saqueadores, o sea adicional es que, porque estábamos muy reprimidos. Tú no le podías decir a nadie, ni siquiera carepiña, porque te daban tu bueno, toletazo. es que Entonces ese era el vienen miedo de estos mi, gringos y tú te sientes que puedo hacer algo, que va, una mira locura. que mi mamá, la última Mira, anécdota de yo vi cuando vino Mellita, ya la televisión, ujú, el cambio cuando vino CNN, ya, ya ¿cómo te digo? Nos relajamos un poquito y permitíamos que mi sobrina, por ejemplo, bajara. Y yo estoy en mi casa viendo CNN a las 11 de la mañana. La chiquilla de porra está saludando detrás de unos gringos que iban Dios mío, ella Sí, estaba allá porque la gente, abajo. un sector muy grande aplaudió la invasión. Es una realidad, incluso Exacto, y los bueno, estaban chavismo. ahí en el cruce de la Santa pero Elena Emi, con la Cincuentenario. Emi, Una en ese locura. entonces, tengo que decir que en ese entonces, antes de la invasión, antes de que comenzaran las cosas a ponerse peor, yo recuerdo que mi mamá era de las que se vestía de blanco también e Ujú. iba a las manifestaciones. Entonces, ella se acuerda siempre de un guardia que ella no sabe quién es, que el tipo la agarró en lo que estaba en la manifestación y le dice, ¿tú qué haces aquí? Anda para tu casa a cocinar. Oye, y el tipo la salvó de que le era una mancha de palo. Ella dice, yo no sé quién era esa persona.
yo no lo conocía y esa persona me salvó de que a mí me entraran a golpe. Y ese era en los tiempos de que uno salía a protestar a sabiendas que podían Sí, darte una Exacto. mancha de golpe o te podían hasta desaparecer. Entonces, realmente nosotros podemos Estábamos apreciar muy ahora reprimidos, estábamos nuestra terriblemente libertad, reprimidos. pero ¿a qué costo, Manolo? sí, nada que implique, como lo dice Emi, la violencia, la destrucción, puede ser aplaudido. Mira, si durante el régimen militar se documentaron 110 personas muertas o desaparecidas en los 21 años del régimen militar. Y ojo, que no estoy justificando. En una sola noche de la invasión, si agarramos por cierta la cifra de la Iglesia Católica, fallecieron 560 panameños. Entonces, ni un muerto durante el régimen militar es justificable, ni un muerto durante la invasión es justificable. Y yo creo que por ahí es la cosa. Y en las actuales circunstancias que estamos viviendo, siento que hemos ido a un enorme retroceso y hay que retomar la senda para que en este país en el que todos cabemos, sigamos viviendo en una paz de cordialidad. Yo creo que esa es Algo, la reflexión. una última reflexión. Que no olvidemos a todos los que han dado la vida por nosotros. Yo creo que las escuelas tienen esa tarea, no olvidar, el que olvida su historia, olvida su patria. Y para mí yo creo que eso es sumamente importante. Las escuelas tienen que hacer esa tarea y más que hablar de mártires, hablar de la historia de su país para que vean cómo la sangre ha podido, ha logrado la dignidad y ha logrado también la libertad de este país. Bueno, no sé si Justin tiene alguna última reflexión. Él nació ciudadano americano, pero en ese entonces igual también panameño, no sé si se encuentra en la sala. Señor Justin. Sí, no. Yo recuerdo clarito que en esa fecha había mucha luz. Y era porque mis ojos todavía no estaban acostumbrados a ver de lo recién nacido que estaba. Pero nada, la realidad es que siempre cuando uno escucha esto, cuando uno ve documentales, cuando uno, inclusive al que quiera saber más de todo esto, hay un documental a medias, porque es un episodio, sobre el tema de la causa justa. La causa justa se Ah, no llama dijimos eso. Spycraft en Netflix. ¿Ah? Ajá, y ahí hay un documental donde justamente hablan muchos actores, o sea, muchas personas que fueron actores clave dentro de la invasión, inclusive sale el capitán de uno de los garrazones estos que logró que se rindiera el cuartel de Colón, salvando una cantidad innumerable de vidas que estaban ahí. Ese es amigo Entonces, de Priscila. ajá, cuando uno ve cosas como esta y cuando escucha historias como esta, uno se sorprende, ¿no? Las cosas que han tenido que pasar en Panamá, que la gente vivió, que no es una historia lejana, es historia panameña. Creo yo, importante saber y uno evitar, yo siempre lo pienso de esta manera, porque la invasión fue mala, pero el primer paso siempre va a ser evitar que lleguen líderes de esta calaña que puedan lograr imponerse de esa manera, de forma permanente ahora en esta época democrática, y así también dejamos de abrir el espacio de que cosas como esta pasen en el mundo. Pero bueno, uno hace de lo que puede desde su trinchera. Y esa es Sí, mi reflexión. Bueno, a mí no me queda más que agradecerle la presencia a Emi y a Manolo. La verdad es que siento que este ha sido uno de los mejores, hablemos de PH, que no hablamos de PH en todo el año y creo que estamos llevando un muy buen mensaje para toda la población de Panamá. Espero que hoy tengan un día de reflexión, que esta información les sirva para alentar la conversación dentro de sus familias y conversar sobre este tema tan importante como lo fue la invasión, porque todo el que no recuerda su historia está obligado a repetirla y eso es lo que no queremos. Gracias a todos, gracias algo a Justin, Amanda y Felipe que ya se fue y nos vemos entonces el próximo sábado en Hablemos de PH por la El último 94 programa del puntos, año. el último programa del año por la El 94 último del puntos, año. 94.5 FM Radio Panamá. Saludos. Saludos, feliz Hasta luego. Saludos, Navidad. chao gracias. familia, chao. Chao.
deberes, lo mismo que de resolución de conflictos y mucho más. Hablemos de PH, todo en propiedad horizontal, los sábados de 11:30 AM por Radio Panamá 94.5 FM.